Telegram como Noticias CRC. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el quinto de la serie Costa Rica en Números, un programa que hemos estado desarrollando en 5 partes durante esta semana para poder darle a ustedes la mayor y la más profunda información de cómo es que está realmente las finanzas, el presupuesto y la economía de Costa Rica. Ya han pasado por esta semana Gerardo Corrales, Juan Manuel Tirado, William Porras, Rodrigo Cubero, y hoy el broche de oro es con un especialista que ustedes ya conocen, que es de amplia confianza y que sus criterios siempre pues ponen a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Se trata de don Ronolfo Jiménez, economista renombrado de Costa Rica, al cual le damos no solo la muy cordial bienvenida, don Ronolfo, sino las gracias por atender el llamado de Red Democrática. No, muchísimas gracias, Jonathan, a vos y a quienes nos están escuchando para entrarle a estos temas económicos. Muchísimas gracias, don Ronolfo. Como usted ha estado viendo en esta semana, hemos estado tratando de ver todas las aristas de cómo es que está la economía y la radiografía la más profunda y precisa, tal vez médicamente hablando, incluso hasta en 3D, para ver cómo es que está el paciente. Y la pregunta con la cual quisiera empezar es, ¿cómo ve usted a este paciente llamado Costa Rica en este momento y cómo lo ve en el corto y mediano plazo? Buena pregunta, y vamos hay algunos indicadores más de corto plazo, más inmediatos, digamos que puede haber un médico o un economista, desde el punto de vista de la parte de crecimiento. La producción del país ha crecido relativamente bien el año pasado, creció por encima de las expectativas que se tenía, y mucho de este crecimiento se debe a la parte de exportadora y en particular el de las zonas francas. Es un crecimiento alto, estamos hablando de tasas como del 5%, no esperadas, pero digamos tiene una particularidad de este crecimiento que es como muy centrado en zonas francas, con menos crecimiento en la parte de las empresas locales, y entonces ahí pues tiene esa característica. Ahora, el crecimiento importa, pero no necesariamente lo más importante, también eso hay que tenerlo presente, ¿ah? El crecimiento importa en la medida que genere empleo, en la medida en que genere, digamos, un derrame hacia el ingreso de las personas. Y ahí, digamos, si bien tenemos una parte positiva del crecimiento, tenemos una parte negativa en la generación de empleo. El país, en una forma bastante sorprendente también, a pesar de un crecimiento alto, eso no se ha traducido en más puestos de trabajo, a pesar de que ha bajado. Más bien se han perdido. Se han perdido más de 100,000 empleos. El año pasado se perdieron 125,000, 135,000 empleos, se han perdido. La tasa de desempleo disminuye, pero no aumenta el número de empleos. Menos personas están incorporadas en la fuerza, en el mercado laboral. Entonces hay un tema complejo. Digamos, esa es una gaveta por la cual uno puede ver la economía. La otra gaveta tiene que ver con la estabilidad de precios, y ahí tenemos precios, una inflación negativa,
si la vemos con todo el índice, si vemos la parte más permanente del índice, una inflación que está por debajo de las metas del Banco Central, está incluso por debajo del límite inferior del rango que el Banco Central se puso, de forma tal de que ahí hay, digamos, una mayor estabilidad en precios, más bien con una inflación que está fuera del rango meta del Banco Central hacia abajo. Todo parece indicar que al Banco Central más bien se le ha ido la mano en el medicamento antiinflacionario. Eso es, digamos, un tema positivo con menos inflación, pero también el otro exceso puede ser complejo. ¿Ves? Entonces, tal vez pensando, y hay una parte en que se han recuperado los salarios reales, los ingresos reales de las personas en los últimos meses, el último semestre del año pasado. Sin embargo, todavía estamos por debajo de los niveles prepandemia en las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, pues también, entonces yo creo que hay que ver los claros y oscuros de la economía. Don Rodolfo, con lo que usted está diciendo, me surge una duda, y es que ayer justamente Rodrigo Cubero mencionaba el término segunda pandemia a nivel de desempleo. Y lo quiero ligar con lo que usted está planteando, porque entonces, si la masa laboral se redujo, si se están dando pérdida de empleos, pero si paralelamente los números y los indicadores de exportaciones, de crecimiento en las diferentes zonas, las zonas francas y el régimen definitivo, y en el consumo en general del país, ¿de dónde tela si no hay araña? ¿Cómo es que se está financiando el costarricense en este momento si se están perdiendo puestos de empleo y a razón de la comparativa entre los que están trabajando y los que no, es casi un 50-50? Es el préstamo gota a gota un pilar y una médula de parte del análisis que podríamos sumar a esta gran radiografía de la economía nacional. ¿Es el préstamo gota a gota un elemento perjudicial por razones obvias, pero crítico a mediano y largo plazo? Bueno, ahí también hay que ver que si bien la economía creció más el año pasado, la recuperación del consumo fue más modesta, ¿verdad? Entonces tampoco fue que tuvimos un boom de consumo. Y en el boom de consumo o en el crecimiento del consumo, uno ve que, digamos, hay algunos segmentos que crecieron muy fuerte y creció mucho la parte de venta de vehículos, ¿ah? Y uno lo ve en la calle, ¿verdad? Se ven muchos carros nuevos de marcas incluso que no son las marcas tradicionales, ¿ah? Para no mencionar marcas. Entonces ahí puede ser que un cierto segmento de la población, ¿verdad?, sea la que hizo ese incremento de consumo, y que en otros segmentos, en los más pobres, digamos, tengamos un menor crecimiento del consumo o un estancamiento del consumo. O sea, hay unos temas también distributivos ahí, que cuesta más verlos porque no hay tanta estadística, pero que sí pueden estar afectando podemos ver muchos vehículos nuevos y ciertos símbolos de consumo, pero pueden provenir de un segmento que no es necesariamente la mayoría. De hecho, le sumo a la compra de vehículos, también cifras oficiales, fue un año muy positivo de ticos viajando al exterior, Correcto. también de ticos vacacionando en zonas turísticas nacionales. Los conciertos siempre están llenos, la gran mayoría. Es decir, sí hay señales de que las cosas se están yendo bien, pero como usted bien lo dice, no necesariamente para todos. Y aquí no todos los ticos son iguales. Entonces, estaríamos hablando de un estrato alto que más bien se le está multiplicando la generación de sus fuentes de ingreso o de sus provisiones, y otro que más bien está el encadenamiento de esa producción no necesariamente tan positivo. Correcto. Y vieras que estas cosas tal vez hay que verlas más a mediano plazo. Yo estaba viendo un gráfico de cómo han evolucionado las remuneraciones de los trabajadores del 2010
al 2023. Hemos tenido muchos brincos y saltos en ese periodo, ¿verdad? Tuvimos la crisis del 2017-18 alrededor de la crisis fiscal, luego tuvimos pandemia, recuperación, luego vino la crisis de Ucrania. Hemos tenido vaivenes y eso se han visto en la capacidad adquisitiva de los salarios y de las remuneraciones, porque no son solamente salarios, también el ingreso de los trabajadores independientes, ¿verdad? Que ha fluctuado mucho, pero la tendencia en ese periodo de 2010-2023 es decreciente. No hemos tenido unos salarios crecientes en los últimos 13 años. En tanto que cuando vemos el PIB, ¿verdad? El PIB sí se ve con una tendencia creciente. Entonces, ahí hay varias cosas que uno tiene que ver. Uno, el PIB no necesariamente es el ingreso de los costarricenses. ¿Por qué? Porque ahí está también la remuneración de la inversión extranjera. Bueno, no es que estoy en contra de la inversión extranjera, de acuerdo, está bien. Y cada vez que viene más inversión extranjera, también estamos muy contentos. Pero también tenemos que tener presente que cada vez una mayor proporción de lo que se produce se va para el exterior en ganancias para las empresas que vienen a producir aquí. De forma tal de que cuando vemos el PIB, deberíamos de ir más bien moviéndonos a un concepto de cuánto le queda del ingreso a los factores de producción, a los trabajadores, a los empresarios locales, ¿verdad? A los que reciben ingresos por su participación en la producción localmente. Entonces ahí ya no se ve que sea tan creciente, es menos creciente, ¿verdad? Y luego de lo que le queda a los factores de producción locales, cómo se distribuye entre trabajadores, empresarios y los que ganan otro tipo de rentas. Entonces está ese tema que a mí me da la impresión que cuando uno ve cómo evolucionan los salarios en un mediano plazo y cómo evoluciona el resto de la economía, puede ser que tengamos un tema distributivo bastante complejo, ¿verdad? Tanto entre lo que se ganan los inversionistas del exterior y los locales, pero también dentro de los locales. El encadenamiento productivo no está siendo entonces tan eficiente en función del sistema nacional para poder beneficiar el encadenamiento productivo y así beneficiar a esta masa de emprendedores del parque empresarial que representa el 90%, 88%, que es el del régimen definitivo, no está siendo entonces tan bondadoso para poder beneficiarlo de estas inversiones que usted habla. Correcto, y hay como dos cosas de encadenamientos. El tradicional, el encadenamiento es de cómo las empresas locales le venden bienes y servicios a las empresas de zona franca, ¿verdad? Esa es una forma de ver el encadenamiento, el tradicional. Ese encadenamiento no ha caminado muy fuerte, no ha sido intenso, no hemos hecho como esas cadenas de valor que van desde la parte internacional hasta la local, ¿verdad? Eso no camina con mucha fortaleza. Han existido algunos programas para fortalecer eso, pero han sido programas pequeños, no han funcionado en forma intensa. Funcionan un poquito más en la parte urbana, menos en la parte rural, ¿verdad? Entonces, ahí creo que no ha habido una política industrial para empujar esta área. La otra, que no es un encadenamiento tradicional, pero sí es la relación, y es que qué fuerza de trabajo demandan estas empresas de inversión extranjera. Típicamente demandan una fuerza de trabajo ya con cierta capacitación, ¿verdad? De cierto nivel educativo, con cierto conocimiento de tecnología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí también no hemos hecho mucho la tarea. Hay que tener presente que una gran proporción de la población de Costa Rica, prácticamente la mitad o más de la mitad, no tiene secundaria completa, Entonces, muchas veces imaginamos que la inversión extranjera tiene que ser sofisticada para que demande fuerza de trabajo sofisticada,
lo cual es correcto. Yo creo que es la parte de modernización del país, pero también hay otra parte de la fuerza de trabajo y que está excluida de ese mundo. Ha estado excluida en ese mundo porque en el pasado no hemos hecho, digamos, los esfuerzos educativos, o hemos hecho los esfuerzos educativos y hemos gastado en educación y esta no se ha convertido en resultados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un tema de cuánto gastamos en educación, pero también de qué tan eficaz, qué tantos frutos da la inversión en educación. Y me Entonces, parece, don Rodolfo, ahí sí, permítame interrumpirlo un segundo, claro, porque el tipo de educación es lo que hace la diferencia. Tal vez nos estamos concentrando en mantener el alfabetismo alto, pero no significa que eso esté significando una innovación educativa que permita darle oportunidades en las nuevas posiciones de trabajo. correcto. Y uno entiende que el objetivo del sistema educativo no solamente es producir trabajadores, también cultura, valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, tenemos ese tema de que no tenemos los programas de formación para el trabajo. Eh, eh, el tema del INA, ¿verdad? La función del INA es bastante limitada. Este, la, se cambió la ley, ¿verdad? Se cambió la ley del INA para que sea más efectivo. Eso fue como tal vez en el gobierno anterior, pero digamos, yo siento que eso no ha caminado mucho. En la realidad, se estableció la ley de educación dual, no sé si vos te acordás, tal vez vos Claro que estás sí, en la asamblea, ¿verdad? exacto. Este, pero el impacto no fue mucho o no ha sido mucho por ahora. Entonces, esa parte de tenemos un déficit para poder que los trabajadores aprovechen las nuevas inversiones de la parte extranjera. Tenemos un déficit de qué es lo que tenemos que hacer para que estos trabajadores puedan montarse en un tren, digamos, que vaya a una mayor velocidad. Entonces se está quedando una proporción muy alta de la fuerza de trabajo eh, caminando a una velocidad muy baja. Eso tiene efectos en la productividad y en la distribución del ingreso. Normalmente cuando se habla de Costa Rica se intenta generalizar la radiografía, pero quisiera, don Rodolfo, con usted ir un poco más a profundidad al detalle y separar las dos Costa Ricas. La Costa Rica del gran área metropolitana, que tiene todas las bondades de zonas francas, todas las bondades de cercanía productiva, de conectividad, en cantidad de cosas positivas. Pero también está la otra Costa Rica, en donde si el ejercicio económico y financiero, macroeconómico, se hace un zoom, podríamos ver una realidad muy distinta, una realidad en donde el trabajo ya no está, el desempleo ya no está en cifras oficiales en un 7 punto tanto, sino que sube automáticamente y si lo juntamos con lo otro que quisiera hablar en unos minutos con usted, que es la tasa de desalentados, que es realmente el desempleo real que tiene el país, que suma al 16% cercano, 15%, en la zona fuera del gran área metropolitana podríamos estar hablando de un veintitanto de desempleo real. ¿Cómo está sobreviviendo esa Costa Rica si no tiene fuentes de empleo permanentes ni con buenos salarios? Eh, es una buena pregunta, Jonathan. Y poco, especialmente ahora que están bajando el número de empleos, ¿verdad? Se están perdiendo empleos en el último año. eh, yo creo que es importante ver cuál es la estrategia que están usando los hogares, ¿verdad? Porque muchas veces no es que, o sea, cuando los hogares tienen varios generadores de ingresos, entonces pierde alguno y entonces hay una disminución de ingresos en estos hogares. Entonces es algo que eso está pues ocurriendo y se está acentuando. Ahí hay un segmento donde esto se acentúa mucho. Hay partes rurales que vos mencionás,
pero también está ocurriendo en dos segmentos claves. Uno es en las mujeres. Hay menos mujeres incorporándose, o sea, la tasa de incorporación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha disminuido. Y de por sí ya Costa Rica tenía una tasa de participación de las mujeres baja en el mercado laboral y en los últimos años ha disminuido. Entonces ahí llama la atención. Junto con eso ha disminuido el empleo, el número de empleadas domésticas, ¿verdad? Sí. Entonces, parece que las mujeres regresan al hogar a hacer hacer funciones del hogar y no se contrata la empleada doméstica. Ahí hay un tema. Y el otro tema donde uno ve que el empleo ha disminuido es en el sector informal, ¿verdad? Normalmente los dos sectores, el femenino y el sector informal, son mucho más endebles, más débiles en el mercado laboral, tienen más vulnerabilidades. Y en la parte de trabajadores informales se ve que hay una disminución, y ayer sacó el INEC una información del número de microempresas que ha disminuido este año con respecto al año pasado y el año pasado con respecto al año antepasado. Entonces yo creo que eso forma parte de una serie de actividades que realizan las familias para complementar sus ingresos a través de negocios propios, que se ha ido disminuyendo en los dos últimos años, ¿verdad? Entonces, esa estrategia que tienen los hogares para complementar sus ingresos se ve frustrada por condiciones de mercado que no les permiten hacer esas actividades. Con esa apreciación que está diciendo Rodolfo, Costa Rica está enferma económica y financieramente, porque estamos hablando de indicadores muy buenos, pero realidades muy distintas a nivel de calle. Tal vez podemos decirle que el país tiene órganos que funcionan bien, ¿verdad? Y hay órganos que no funcionan bien, de forma tal de que tenemos un crecimiento que parece sano en su globalidad, pero cuando lo desagregamos, hay unas partes que crecen sanas, y qué bueno que exista inversión extranjera, que existan trabajadores con formación que pueden ir a trabajar a esa inversión extranjera. O sea, eso está bien, pero hay una parte local donde el país no ha hecho la tarea y se ve en los resultados. O sea, no se ha hecho una tarea por mejorar la productividad de esas actividades del régimen definitivo. Hay unas partes donde no hemos hecho tareas en el plano educativo, ¿verdad? En un mundo donde la transformación tecnológica que nos viene desde afuera obliga a que la parte educativa tiene que acelerarse, ¿verdad? Y esa parte educativa tiene un abandono, y en particular todo lo que pasó alrededor de la pandemia, ¿verdad? Donde se perdió muchos días de clase, que afectó a los estudiantes y a su aprendizaje. Eso no se recuperó, y no ve ahora, digamos, después de la pandemia, un esfuerzo del Ministerio de Educación. Está como desaparecido el Ministerio de Educación. La Contraloría le dice al Ministerio de Educación que no conoce cuál es el plan que tiene, ¿eh? O sea, que no hay un plan verdadero de cómo se va a recuperar. Y la educación es uno de los instrumentos más importantes para reducir pobreza y para mejorar la distribución del ingreso, para permitir progreso social, movilidad social. Eso no está ocurriendo. En el informe de PISA, que es un informe que se hace a nivel mundial y se ve la posición de los países, Costa Rica sale mal. Pero lo más complicado es que hemos bajado, especialmente en matemáticas, hemos bajado los escalones en los que estábamos. No solamente
tenemos una mala posición, sino que lo bajamos, cuando hay otros países que lograron subirlo. Y además, Jonathan, internamente, cuando ves los resultados de PISA y los desagregas, hay segmentos, o sea, hay grandes diferencias también. Es decir, que la política que supuestamente nos iba a ayudar en equidad, la estamos repartiendo mal, ¿verdad? Hay más y mejor educación en las zonas urbanas. Hay más y mejor educación para los muchachos que son hijos de familias de ingresos altos, y lo contrario para los muchachos de las familias pobres, ¿verdad? Entonces, el sistema educativo está ayudando a reproducir una pobreza y una inequidad, cuando se esperaba que ese era el instrumento para salir de ahí. Entonces podríamos asegurar, o al menos inferir, que la institucionalidad se quedó no solo en la época prepandémica, sino en la época dorada de los 80s y 90s, en la generación de oportunidades y la generación de nuevos mecanismos para poder surgir, y ni siquiera se actualizó, y estamos trabajando en una era de conectividad y modernidad totalmente análogos. Correcto, yo creo que tenemos rezagos especialmente, digamos, y porque estamos hablando ya de temas de largo plazo, pero sí tenemos rezagos en la parte educativa, ¿verdad? Y tenemos rezagos en una agenda de productividad de la parte local de la economía. Y las dos cosas están relacionadas, ¿verdad? Y entonces, como tenemos ahí pocos avances o retrocesos, pues entonces tenemos una parte, ya como vos decías, está enfermo. Sí, hay unas partes de la economía costarricense que tienen una enfermedad complicada. ¿Por qué cree que la institucionalidad no se puede poner a tono con la realidad que se necesita, Rodolfo? ¿Por qué cuesta tanto que la economía nacional camine como un carro recién afinado, que no suena nada más que a la hora de encenderlo? Mira, hay un tema y mucho tiene que ver con políticas públicas. Nos cuesta tomar decisiones en políticas públicas de largo plazo. Estamos con un sistema político con visiones muy cortoplacistas, ¿verdad? Y a eso ha ayudado, o a eso está también asociado, digamos, que hay una gran fragmentación política, una gran fragmentación no solo de los partidos políticos, sino también de las organizaciones de la sociedad. Vos ves que los sindicatos, hay un gran mosaico de sindicatos muy diferentes. En el sector cooperativo ve lo mismo, en el sector empresarial ve lo mismo. Hay gran cantidad de cámaras que defienden intereses muy particulares. Entonces yo veo que en y un populismo también, ¿verdad? Que se nos ha ido metiendo, que hace que las decisiones de corto plazo sean las que predominen. Es decir, es que salgo a decir hoy, digamos, en la publicidad de qué estoy haciendo, ¿verdad? Y no las decisiones de largo plazo que sí van a mover la aguja en productividad o equidad. ¿Cuáles son esos esfuerzos para mover la aguja más importantes? El primero y más obvio es la educación. Estamos muy por detrás de lo que a nivel internacional se está esperando para el 2030 para poder ocupar puestos de empleo. La educación casi que es la número uno. ¿Cuál es otra, Rodolfo? Yo creo que la educación, y además le agrego como algo paralelo, la educación para el trabajo. Necesitamos un INA que sí mueva la aguja, ¿verdad? No un INA que vaya detrás de lo que ocurre en la economía. Hay unos aspectos de productividad también, ¿verdad? Que vos lo tenés claro, cómo encadenamos una serie de sectores, ¿verdad? Productivos,
¿verdad? Porque estamos cambiando, los grandes cambios de la tecnología, de la información y de la comunicación, cómo repercuten en las empresas y cómo las empresas, especialmente pequeñas y medianas, tienen que incorporar eso para ser competitivas, ¿verdad? Porque si no, no van a poder competir ni local ni externamente. Entonces, esas agendas de las cuales venimos hablando hace mucho tiempo, porque lo que te estoy diciendo no es ninguna novedad, eh, el tema es que no tenemos capacidad para ejecutarlo, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Educación viéndose el ombligo prácticamente, ¿verdad? Encerrado en sí mismo, y la parte del Estado que tendría que desarrollar una agenda de productividad es muy débil, ¿verdad? Si estamos hablando del MEIC, es una institución débil. Si estamos hablando del Ministerio de Agricultura, es una institución débil, de forma tal de que tenemos unos órganos que deberían de ejecutar esas políticas públicas de largo plazo también débiles, ¿verdad? Entonces tenemos unos temas políticos en los que nos complican tomar las decisiones, pero aún cuando se tomen, ya luego la ejecución de esas políticas en entes débiles, pues hace que no tengamos resultados. Ve que en salud tenemos mejores resultados, ¿verdad? Los resultados de Costa Rica en sus indicadores de salud son muy buenos y comparables con países desarrollados. Tenemos una esperanza de vida mayor que Estados Unidos, gastando menos que Estados Unidos en salud como proporción del PIB. O sea, ahí tenemos la caja con todos los defectos que se le puedan señalar, ¿verdad? Pero ha sido exitosa en mantener unas políticas de largo plazo, cosa que no ha ocurrido en los otros sectores. Voy a plantearte unas preguntas de escenarios de las intersecciones que nos podemos topar en el corto y mediano plazo, y quisiera escuchar tus apreciaciones al respecto. ¿Dolarizar la economía? Mira, vieras que yo en algún momento tuve entusiasmo por eso, pero no le veo o sea, no creo que dolarizar la economía sea una solución ni que nos aporte nada. Más bien nos aporta una inflexibilidad más. Yo recuerdo cuando Grecia entró en una gran crisis. Parte de la crisis de Grecia era que no podía devaluar, necesitaba devaluar y no podía devaluar porque estaba en la zona de euro. Entonces tenía una moneda fuerte, y creo que ese instrumento, tener eso en el tablero de instrumentos es importante. Es preferible tenerlo que no tenerlo. Ve a Salvador dolarizó y su economía no es bollante. Ecuador también dolarizó, no es bollante. Panamá tiene una economía dolarizada y sí es un país, digamos, con una buena economía. Entonces, yo creo que también depende de otras cosas, no solamente de tener dolarizada la economía. Ahora, también admito que buena parte de la economía ya está dolarizada. Así es. Entonces, yo diría que eso es mejor dejarlo quedito y no ponerse a tomar decisiones de dolarizar. Transformar el Banco Central de Costa Rica, modernizarlo en su legislación y en sus potestades. Yo creo que la ley que se dio en el año 95 fue una buena ley, se le dio más autonomía. Yo creo que ahí la autonomía tiene que tener cierto equilibrio, porque tampoco es crear un feudo independiente totalmente. Yo he oído algunos con esa idea de transformar para darle mayor independencia al banco. Yo diría que la que tiene está bien, y es sector público. No podemos pensar que está por encima del país y de los supremos poderes, de forma tal de que yo ahí no veo mucho. Para algunas cosas de transparencia, tal vez valdría la pena tener mejor información. Digamos, la FED
saca la discusión que hay en política monetaria cada vez que ocurre. Después, un tiempito después de que ocurre, saca las actas de qué fue lo que cada miembro de los comités o los directorios dijo. Creo que aquí valdría la pena hacerlo, pero creo que tal vez eso no hay necesidad de reforma de ley, de forma tal de que yo no veo que el Banco Central necesite, yo no pondría en la agenda nacional una reforma de la ley del Banco Central, porque creo que hay cosas más importantes como las que mencionamos anteriormente que tendría mayor impacto. ¿El Banco Central está trabajando bien, Rodolfo? Mira, el Banco Central, yo siento que tiene problemas en la definición de la política macro en este caso. Me parece que no tiene una lectura adecuada de la economía. Cuando vino la crisis de Ucrania y aumentó la inflación, tomó las medidas para reducir la inflación y fue exitoso en reducir la inflación y no se la creyó ni él mismo. Eso es lo peor, ¿verdad? Cuando uno no se cree ni siquiera lo que ha logrado. Y ha ido lentísimo en la reducción de la tasa de interés. Entonces, eso nos está llevando a una inflación negativa, una inflación que está por debajo del límite inferior de su meta, o sea, está fuera de rango, y el Banco Central dice, no bajo más las tasas porque me da miedo de que se me desate la inflación. Entonces, a mí me parece que eso es jugar a una visión demasiado conservadora. Sí. Y yo sé que existen riesgos, pero cuando uno ve la justificación del Banco Central, siempre está buscando los riesgos que podrían aumentar la inflación, pero no está viendo la situación de deflación en la cual estamos. Esa falta de proactividad en bajar las tasas de interés de política monetaria también es culpable de tener unos excesos de dólares y de reservas, ¿verdad? Eso hace que entonces existan movimientos en los mercados cambiarios que al final terminan que el Banco Central comprando reservas. Y entonces mucha gente le dice al Banco Central que debería de seguir comprando reservas para que el tipo de cambio baje más. Yo diría que no, lo que debería es bajar la tasa de interés para que no ocurra el resto de cosas, ¿verdad? Pero me parece que hay, exacto, tiene que calibrarlo de mejor forma, porque tampoco tiene sentido nadar en reservas. No quiere pagar el préstamo del FLAR, está nadando en reservas, y no lo quiere, y no quiere pagarlo en forma previa, ya no es necesario. Entonces, el Banco Central dice, yo no tengo nada que ver con el exceso de dólares. Claro que sí, fue a endeudarse al exterior a traer dólares. Y luego le dice a la gente, no se endeuden en dólares porque es peligroso. Entonces, más o menos es como, hagan lo que yo digo, más no lo que yo hago. Y tiene esas tasas tan altas. Entonces, a mí me parece que el Banco Central no está viendo la economía en forma integral. Me parece que ahí está perdiendo esa visión. Me parece que el Banco Central le falta transparencia. ¿En qué sentido? El banco dice, bueno, yo soy transparente porque publico mis informes, etcétera, etcétera. Pero cuando lo consultan los periodistas, silencio. Son silencios. Entonces, más o menos es una transparencia de lo que yo quiero decir, ¿verdad? Tiene una ausencia, ¿verdad? Le preguntan ahora, por ejemplo, un tema que incluso no es ni de política monetaria, ¿cuándo van a nombrar el miembro que falta del CONACYF? Guardan silencio. Entonces me parece que la transparencia no es simplemente un monólogo, sino que la transparencia es también reaccionar frente a la sociedad. Hay un tema que siempre ha estado, en los últimos años, ha estado en boga,
pero no hemos pasado de la reflexión o la catarsis, incluso hasta en mesas de conversación, ni siquiera de trabajo, que es la transformación impositiva. Hay más de 112 impuestos en Costa Rica y la competitividad se pone en riesgo por la aplicación de más de uno. Y no significa que generan lo suficiente como para que sea estrictamente necesario sostenerlos, porque hay unos impuestos que cuesta más cobrarlo que lo que se recauda. Es necesario ya de una vez por todas pensar en una transformación impositiva en Costa Rica en donde sea más sencillo y sea más óptimo para atracción de inversiones. Yo creo que hay que facilitarle además al ciudadano el pago de impuestos, ¿ah? También. Sí, la transformación digital de Hacienda que ha ocurrido, hay que reconocerla, pero ha sido lenta y tuvo hace poco un hackeo, ¿verdad? Este, bien complejo. Creo que hay que dedicar recursos a eso. Pero yendo al espíritu de tu pregunta, yo creo que sí, pero hay que verla con una visión más completa. Y tenemos que ver lo que pagan los costarricenses, no solamente el Ministerio de Hacienda, sino todas las contribuciones sociales también, ¿eh? Para fiscal. Los parafic sí, y todo lo que son el pago sobre las planillas, ¿verdad? Que pagan los empleadores y los trabajadores. Yo creo que Costa Rica cuando se mira con otros países, se ve que lo que son los ingresos, los impuestos generales, la carga no es tan alta. Pero cuando ya se agrega todo lo que son las contribuciones sociales, la carga es alta. O por lo menos ya nos coloca en términos medios de los países. Entonces yo creo que hay que hacer una transformación para que parte de las contribuciones sociales se conviertan en impuestos generales, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí permitiría, Jonathan, una mejor discusión. Es que el Ministerio de Hacienda ha estado en el pasado y ahora planteando reformas que tienen que ver solo con los impuestos del Ministerio de Hacienda. Pero si decimos vamos a quitar esto, digamos, este impuesto para financiar FODESAP, lo vamos a transformar en otro tipo de impuesto, pues ya ahí la discusión empieza a tener otro sentido, ¿verdad? Ya puedes tener un diálogo de mejorar la calidad del sistema impositivo. Entonces yo creo que ese enfoque yo lo he visto ausente, porque normalmente las reformas tributarias han tenido como objetivo aumentar el nivel de los impuestos. Ya esa discusión empieza cuesta arriba, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, ya empieza mal, pero hay que darla para poder hacer una visión integral. Correcto, pero entonces yo creo que si la haces integral y pones también todo lo que son otras contribuciones que ahora se pagan sobre la planilla y las transformas en impuesto de renta o lo transformas en impuesto de ventas, entonces ya haces algo mucho más simple. Incluso mejoras el financiamiento, podrías mejorar el financiamiento de la Caja de Seguro Social, porque el financiamiento de la Caja de Seguro Social ha estado muy pensadas en que pagan los asalariados, pagan ¿cómo se llama? Los trabajadores, los empleadores y paga el Estado, el sistema tripartita. Eso es un enfoque muy importado de Europa de la época, donde los sectores informales son muy escasos, ¿verdad? En cambio, en países donde existen sectores informales, el mercado laboral, entonces yo creo que el tener otro tipo de impuestos para financiar la seguridad social puede ser algo atractivo y mejorar la eficiencia del sistema. De hecho, incluso pensar fuera de la caja, Sí. porque el tema de la titularización de recursos se convierte en una herramienta muy positiva cuando hablamos que la función pública, por ejemplo, tiene un recaudo de empleo muy estable, porque no se cambia mucho la cantidad de funcionarios públicos. Incluso se podría estar pensando en una titularización a 5 años,
para poder traer a valor presente los recursos que se van a estar obteniendo y generar inversiones sostenibles que vengan a mejorar la condición de vida y el bienestar de los costarricenses, por ejemplo. Correcto, y podríamos, entonces se puede pensar en el financiar en el largo plazo una serie de obras con alianzas, ¿verdad? Donde esas titularizaciones se pueden hacer con un aliado en la construcción de obra. Ahí en particular se necesitaría una buena institucionalidad para manejar esto, ¿ah? Así es. ¿Verdad? Y no la tenemos. ¿Cómo hacer concesión de obra pública, por ejemplo, o algún otro esquema similar a concesión de obra pública? Tenemos que tener del lado del sector público un buen equipo que entienda, que pueda negociar, que pueda defender los intereses del Estado en forma adecuada y hacerlo en forma transparente. Entonces, ahí creo que hay que empezar por invertir en tener un buen equipo para que maneje este tipo de inversiones de largo plazo. Y también una estructuración institucional más pensada en función tipo Procomer, que es más abierta y tiene más flexibilidad, que en una de institucionalidad centralizada, que son muchos los amarres que tiene para poder trabajar. Correcto. Y hay que tener ahí una flexibilidad también en los niveles salariales, para poder contratar gente, ¿verdad? No se necesitan muchos, pero puede ser que se necesite unos cuantos recursos muy valiosos, donde los topes de salarios y este tipo de cosas no es normalmente lo conveniente. Yo entiendo que a raíz de la reforma fiscal habían excesos en algunos casos, pero yo creo que ahí hay que evitar los excesos cuando se le está pagando de más a alguien en comparación con lo que puede ganar en el sector privado, pero hay casos donde si tenemos, digamos, vamos a desarrollar una alianza público-privada, del lado nuestro tenemos que tener a alguien muy bueno, un equipo muy bueno manejándola, ¿verdad? Funcionarios públicos de bajo nivel o mal remunerados, más bien, yo recomendaría que mejor no se hiciera si no estamos dispuestos a invertir en ese recurso humano. Finalmente, don Rudolfo, en los últimos 5 minutos que nos quedan de esta serie de Costa Rica en números, una pregunta tal vez muy en frío. ¿El presupuesto nacional se usa de la manera correcta? ¿O tenemos tantas falencias en la ejecución o la programación presupuestaria de cada institución que es más asemejado a un canasto donde el agua se derrama por las fisuras que tiene? Yo creo que tenemos mucha inflexibilidad. Hay mucha inflexibilidad para orientar el gasto público. Y creo que la regla fiscal, con la cual me parece que era necesaria en algún momento, deberíamos de repensarla, porque a todo le está poniendo un mismo nivel de crecimiento. Y vos lo ves en la vida personal, ¿verdad? En el manejo del presupuesto familiar, vos sabes que hay un año que tenés que gastar más en una cosa y otro año en otra, y ahí va cambiando porque un día tenés que cambiar el techo de la casa, ¿verdad? Y al año que sigue, pues tenés que cambiar el carro y etcétera, etcétera. Si vos te pones unos límites a que todos tus gastos van a crecer solo a una tasa, no vas a poder ni cambiar el techo, ni el carro, ni nada, ¿verdad? Está precarizando la institucionalidad. Correcto, ¿ah? Entonces, a mí me parece que por lo menos deberían de tener como 3 categorías de cosas, ¿verdad? Lo que no queremos que crezca porque no es prioritario, ¿verdad? Lo que queremos que crezca levemente y los proyectos donde queremos que la actividad pública crezca, ¿verdad? Entonces, de esa forma, yo creo que podríamos tener un mejor gasto, pero para eso hay que tener prioridades. Y ahí, Jonathan,
dada su pregunta, hay un problema en establecer prioridades. Entonces, cuando no se establecen prioridades, mejor decir, todo el mundo va por parejo, ¿verdad? Todo crece igual, ¿eh? Es que eso precisamente, Rodolfo, es la evidencia de que el síntoma está en nosotros mismos, en la institucionalidad y en el gobierno como tal, o en el país como tal, que no sabemos escoger a quién va a tener la visión para poder llevarnos a donde tenemos que ir. Correcto. Esa parte sí, si no hay prioridades, vamos en piloto automático, ¿verdad? Simplemente. Cualquier lugar es bueno para llegar. Correcto. El día a día te va llevando a lo mismo. El día a día te mantiene en lo mismo, deteriorándose las cosas, ¿verdad? Porque no supimos, ¿verdad? Y claro, es que establecer prioridades, es decir, hay cosas que no, otras cosas que sí, y toda una zona de grises entre el no y el sí, ¿verdad? Rodolfo, muchísimas gracias por ser el cierre de esta serie de Costa Rica en Números, por ser parte de esta radiografía profunda de la economía nacional y por ayudarnos a entender los problemas y las falencias y las fortalezas que también tenemos como país y que tenemos que mejorar, sin duda alguna, en todos los aspectos para mejorar. Muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre, hablar con vos. Gracias, igualmente, Rodolfo. Y gracias a todos los que han estado en sintonía esta semana. Vamos a estar colocando en las diferentes plataformas los 5 programas del canal de YouTube de Red Democrática para que los puedan repasar, para que podamos ver más a profundidad qué es lo que está pasando en el país. Y de una vez los invitamos, porque el próximo lunes empezamos la serie La democracia de Costa Rica, si está enferma, si es cortoplacista o si está sólida. No se lo pierda, son 5 programas con especialistas a nivel político del país, analistas políticos de gran envergadura, para poder entender la salud democrática de nuestro país. Los esperamos la próxima semana, no se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí,